Finalmente, y continuando con las enfermedades de transmisión alimentaria, está la salmonela, que ya hemos mencionado que la salmonela es una bacteria que se encuentra en las aves y no es una enterobacteria, es un enteropatógeno, porque ya hemos visto que son las enterobacterias. Ahora vamos a ver qué es un enteropatógeno. Entonces, este es un afiche, ¿no es cierto?, extranjero, mexicano, donde se puede ver, ¿no es cierto?, que la salmonelosis afecta a 40,000 personas al año, ¿no es cierto?, y que tiene un periodo de incubación de 8 a 48 horas, bastante corto, ¿no? Y que la enfermedad dura de 2 a 5 días. Entonces, esa es la famosa pinche salmonelosis. Pertenece a la familia Enterobacteria, mide de 0,6, ¿no es cierto?, hasta 3 micrómetros de largo, es gram negativo, anaerobio facultativo, igual que el resto de sus compinches, tiene 12 flagelos periféricos que sirven para su movilidad, no tiene cápsula, no tiene esporas, ¿no? Fermenta la glucosa y otros carbohidratos y solo infecta a la especie humana. Está en los animales, pero le causa patología a los humanos. Los animales no tienen patología, los humanos sí tenemos patología. Y nos va a producir una enteritis, no una colitis. Una enteritis porque va a afectar nuestro intestino delgado, ¿m? Especialmente el ilio. Cuando hablamos de clasificación, tenemos que ver, ¿no es cierto?, que utilizamos la clasificación de Kaufman-White, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver que existen dos grupos de salmonela. Uno es la salmonela entérica y otro es la salmonela bongori. La salmonela entérica es una especie, la salmonela bongori es otra especie. Por lo tanto, solo hay dos especies de salmonela, la entérica y la bongori. La entérica, que está aquí en blanco, es la patógena. La bongori es la no patógena. Pero tenemos subespecies y las subespecies, ¿no es cierto?, de la entérica, la subespecie entérica, hay más de 1531 especies. De la salmonella entérica, subespecie Salamé, más de 500 especies. De la salmonella entérica, subespecie Arizona, no más de 99. De la Driazona, 336 y así. Y de la bongori, que es la no patógena. Entonces hay dos especies. Género Salmonella, dos especies. Salmonella entérica, patógena. Salmonella bongori, no patógena. Son dos especies, nada más. Pero la Salmonella entérica tiene más de 2,500 especies patógenas. Más de 2,500 especies patógenas que pueden producir patología en el humano, que vienen de animales al humano, de animales al humano, ¿no? Y la bongori es la no patógena. Entonces, tómese en cuenta eso, que hay más de 2,500 subespecies de salmonela que te pueden producir patología. Todo comienza en las aves. Entonces, aquí, doña Gallina Turuleca ha puesto 1, ha puesto 2, ha puesto 3. ¿Qué? Huevos. Entonces, ¿por dónde van a salir los huevos? Ya sabes por dónde. Se llama cloaca, por donde salen los huevitos. Entonces, ¿no es cierto? La gallina turuleca hace cacucha. Entonces, ella también tiene coliformes, ¿no? Coliformes se llama a la Escherichia coli, coliformes, ¿no? Son los coliformes, puede ser Escherichia coli, Enterobacter, todos los que hemos mencionado son coliformes en general, y también tiene salmonela, ¿no?, en su intestino. Ella no se enferma, pero ella en su ciego tiene, ¿no es cierto?, estos, como flora normal. Entonces, para que salga por su cloaca, ¿no es cierto?, hay su intestino sale por un orificio que se llama cloaca y por ahí hace cacucha. Y por cada vez que hace caca, ¿no?, si esta ave no ha sido cuidada, vacunada, tratada, va a eliminar salmonella coliformes. Siempre decimos que las gallinas reciben hormonas para que crezcan,
Si recibirían hormonas, sería muy caro una gallina, costaría unos $100. Lo que ellas reciben son antibióticos. Y los antibióticos sirven para dos cosas. Uno, para eliminar la flora intestinal patógena, para que no tengan ni salmonella ni coliformes. Y dos, para eliminar todas las bacterias de su epitelio intestinal, para que pueda absorber más rápido los nutrientes. Y al no tener bacterias patógenas, no va a transmitir. Entonces, actualmente, las gallinas, lo que tú comes, pollitos a la bróster de tal, fulano y de tal, ¿no es cierto? Todos reciben antibióticos, ¿no? ¿Nos harán daño los antibióticos de las aves? No se sabe, sinceramente. Y hasta ahorita no, nadie se ha muerto por eso, por comer pollo, ¿no? Entonces, estas aves me van a preguntar, ¿y cómo engordan, doctor, si no tienen hormonas? Fácil. Prendes la luz, el pollito piqui, 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 termina de comer, le apagas la luz, media hora le haces dormir, está chisiendo, a la media hora le prendes la luz, kikiri, otra vuelta platito, piqui, 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 otra vuelta termina de comer, le apagas la luz, se vuelve a chisir, a la media hora otra vuelta tienes la luz, otra vuelta, piqui, piqui, 24 horas. Entonces come, 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 y a la semana está ya riquito para tu plato, ¿no es cierto? Entonces, así crece. Cuidado que esté confundido. Entonces, no se despiste. Tiene bacterias patógenas que salen por la materia fecal, por la cloaca. Pero estas gallinas también tienen su aparatos reproductor. Y su aparatos reproductor, aquí está su ovario que va a producir huevos. Y los huevos tienen que salir por el único orificio. Este orificio que es la cloaca también sirve para que salgan los huevos. O sea que por la cloaca sale la caca y también salen los huevos que comemos nosotros riquito en un sanguchito de huevo. Entonces aquí puedes ver, ¿no es cierto?, que aquí está la cloaca donde va a salir el intestino, pero por el mismo orificio sale la cacucha. Entonces, sale los huevos. Entonces los huevos se han formado dentro de su oviducto y cuando están saliendo, ¿no es cierto? Estos huevos, cuando están cerca de la cloaca, recién se van dilatando, pero mientras tanto están aquí como si fuera un cucurucho. Entonces puede ser que al salir se contamine con la flora intestinal de la gallina y pueda penetrar, porque esa cáscara no está rígida, está porosa. Entonces puede ser que la salmonela ingrese dentro del huevo o que la salmonela se quede fuera del huevo. Y a veces cuando tú compras del mercado Rodríguez los huevitos, tienen como manchitas verdes, secas. Eso es cacuchita. ¿Qué se hace? Se tiene que lavar. Y al lavar, recién tú puedes lavarte las manos, lavar el huevito y recién comer. Pero la mayoría de los huevos que llegan de granja ya no tienen bacterias. ¿Por qué? Porque han sido tratadas las gallinas con antibióticos. ¿Sí? A no ser que sea un huevo criollo. A no ser que sea un huevo criollo. Entonces, alimentos susceptibles para ser contaminados están las aves crudas, los huevos crudos, la carne vacuna, frutas, verduras sin lavar, principalmente los huevos, ¿no es cierto?, que han sido contaminados con las heces de las aves contaminadas. Si es que esas aves no han sido tratadas, pero que la mayoría de las aves reciben antibióticos. Yo diría más del 90% más del 99% de todas las granjas, a no ser que tú te vayas con tu abuela al campo y te preste o te regale, te le eche una gallinita, ¿qué marca es la abuelita? Es Imba, es Sofía, no, guaguay, es del fondo a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, vos tiemblas, ¿no? Te le echo un huevito, una yema naranja riquita, ¿qué marca es este huevo, abuelita? Ninguna marca es de la gallina turuleca. Entonces, mucha voz. Ya, pero no importa. Vas a comer, no va a pasar nada. Pero ese ciclo de transmisión se realiza en la naturaleza entre animales domésticos, aves, ganados, ¿no es cierto? Y entre ellos se va transmitiendo. ¿Y cómo llega al humano? ¿No es cierto? Porque el humano se contamina con ellos, con las aves, ¿no es cierto? Con el ganado de consumo humano
y entonces pueden contaminar aguas, pueden contaminar ambiente, y el humano es el que se contamina. Actualmente, las aves ya no son las causantes porque reciben tratamiento igual que los toros y vacas, antibióticos. Entonces, como ellos tienen Escherichia coli, ¿no es cierto? Se les da antibiótico tanto a ganado vacuno como las aves. A ambos se les da tratamiento antibiótico para disminuir, ¿no? Entonces, eh, obviamente tienen su Escherichia coli y nosotros comemos eso, pero en menor cantidad, ¿no? En las aves, como son más pequeñitas, entonces cero. ¿Quién se ha convertido entre el que transmite la salmonela? El humano. Él se convierte en portador. Y cuando hablamos de portador, es asintomático, ¿no? No se dice portador asintomático. El portador es asintomático. Es como decir, voy a subir arriba, ni modo que subas abajo. Soy portador asintomático, ni modo que no seas portador, ¿no? Seas enfermo. Eres solo portador. Y el portador no tiene síntomas. Entonces, el humano se convierte en portador. Entonces, actualmente, la fuente de infección ya no son las aves, porque las aves reciben tratamiento antibiótico. Ahora son los humanos los que tienen salmonela. Y ellos son los portadores. ¿Por qué? Porque tu salmonela puede guardarse en tu vesícula biliar. Tú ya no tienes la enfermedad, pero sigues segregando tu bilis que se guarda en tu vesícula y de ahí sale al colédoco, segunda porción del duodeno, caria interna, para emulsificar la caca, estercobilina, por ejemplo, y sale la caca con salmonela, pero vos no tienes síntomas, eres portador. Si te limpias bien el trasero y te lavas las manos, no pasa naranjas. Pero si tú tienes malos hábitos higiénicos y justo eres el salchipapero de la esquina, sonamos, nos vamos a morir todos. Entonces, dentro de la patogenia, esta bacteria tiene que ingresar por vía oral necesariamente, pero fíjese, poca cantidad de bacterias no producen infección. Tenemos que tomar una carga alta de bacterias. Si yo tomo 10 a las 5 bacterias, tengo un 28% de posibilidades de que me contamine. Pero si como 10 a las 9 bacterias, 10 a las 9 bacterias son 100 millones de bacterias. 100 millones de bacterias, tengo un 95%. Entonces, más de 10 a la 9, tengo un 100% que voy a infectar. Pero uno no come, ¿no?, algo con 100 millones de bacterias a la primera. Entonces te van a dar, hoy día te da la señora sanguchito, pero el sanguchito no está contaminado porque es de ave o porque es de porcino o porque es de vacuno. Es porque la doña está con su salmonela y cuando se limpia el trasero, no se lava las manos, prepara los ricos sanguchitos que están cerca de la facultad, no he dicho nada, y vos comes. Y a la primera que comes, entrarán una cantidad de bacterias, 10 a la 3, 10 a la 4, que no va a producirte nada. Pero si vas continuamente a comer cada semana, va aumentando la población bacteriana hasta que hay un día que tienes más de 10 a la 9, entonces ya para tener la infección. Entonces no es porque has ido a comer un día, es porque has ido a comer varios días. No es como el Escherichia coli, que es 6 a 8 horas la incubación. Esto tarde en hacer efecto. Tienes que ir a comer todos los días, todas las semanas, durante un mes, durante 2 meses, y recién durante un mes te va a dar la salmonelosis o la fiebre tifoidea, que no es lo mismo. Entonces, en la salmonelosis hemos hablado de que solamente es la diarrea entérica, no una enteritis, pero siempre y cuando sean más de 10 a las 9 bacterias. En la fiebre tifoidea es en la salmonela entérica, en la salmonelosis es salmonela entérica entérica. En la fiebre tifoidea es la salmonela entérica tifoidea. Entonces hablamos de salmonela tifi, entérica tifi, de la tifoidea. Y si hablamos de salmonelosis, salmonela entérica entérica. Entonces, ¿quién produce la salmonelosis? La salmonela entérica entérica. ¿Y qué te va a dar? Diarrea, ¿no? ¿Qué tipo de diarrea? Enteritis. ¿De dónde? Del ilio. ¿Mm? Listo. Pero si te da fiebre tifoidea,
Entonces no es por Salmonella entérica typhi. Es la misma Salmonella entérica, pero su subespecie es la typhi. Y la fiebre tifoidea es una infección sistémica, no es gastroenteritis, es una infección sistémica, no es una gastroenteritis. Entonces, necesitamos, ¿cuál necesitamos? Necesitamos, ¿no es cierto? ¿Sí? 100.000 millones de unidades formadoras de colonias, ¿no es cierto? 10 unidades formadoras de colonias, 10 no hacen enfermedad, pero más de 100.000, 50%, ¿no? Más de 100.000. Y más de 100 millones, 95%. Entonces necesitas una alta cantidad de bacterias como carga bacteriana para que se me enferme con salmonelos, alta carga, ¿sí? Entonces cuando se coloniza y se invade nuestro tejido, entonces se van a diseminar por médula ósea, por hígado, por vaso, por pulmones y van a ser una infección sistémica. No va a haber gastroenteritis, va a haber estreñimiento. Entonces ingresan acá en las comidas, ¿no es cierto? Aquí está mi salmonela con su flagelo, ingresa, si vence eh, el estómago, entonces va a llegar a mi intestino delgado, específicamente al ilio, ¿no es cierto? Entonces el pH ácido disminuye la cantidad de salmonelas que van a entrar, ¿no es cierto? Y eso favorece de que en esas medidas, ese moco y ese pH ácido nos ayude a protegernos, ¿no? Entonces, cuando no hay eso, cuando el paciente no tiene mucho moco o no tiene un pH ácido óptimo, entonces las bacterias van a penetrar el epitelio intestinal, ¿no es cierto? Van a ir donde el macrófago y donde el macrófago van a producir apoptosis. Entonces, se hacen fagocitar con el macrófago. Cómeme, cómeme, a ver, cómeme, a ver, cómeme. Se le come el otro, ahora es muerto. Apoptosis, muerte celular programada. ¡Ching! Listo. Se va a quedar sin defensas. Entonces, ella feliz, feliz, se va a otros órganos y se va a la vesícula como reservorio. Ahí se puede guardar años y la persona se convierte en portador sin saber qué tiene. Entonces ingresa por boca, pasa por estómago. Si hay acloridia, entonces favorece el ingreso de la bacteria porque no va a ser atacada por el pH ácido, se multiplica en el intestino delgado durante 3 a 4 días, luego invanden el tejido, el tracto intestinal a través de las placas de Peyer, van por los folículos linfoides intestinales, ganglios linfáticos mesentéricos, invasión de la sangre por Salmonella typhi, y luego se disemina hígado, vaso, médula ósea, y luego se va a guardar en la vesícula biliar, y esa vesícula biliar se va a convertir en reservorio, y el paciente se convierte en portador. ¿Qué tipo de portador? Obviamente que sea sintomático, y luego, si se limpió mal el trasero porque salió con la caca la estercobilina, que es la bilis, que va a estar en la caca, y ahí va a estar las salmonelas, otra vuelta de ingreso por boca y de nuevo va a contaminar a todos los que les da la gana. Entonces, ¿de qué depende el desarrollo de la enfermedad? Tanto la fiebre tifoidea, que es sistémica, como la gastroenteritis, que es la salmonelosis, del número de bacterias, que tiene que ser entre 10 a la 6 a 10 a la 9 para llegar a un 95%. También depende de la virulencia del microorganismo, que sea mucho más agresivo, y de los factores dependientes del huésped. Si el huésped no tiene pH ácido, si le han sacado su estómago, una gastrectomía, entonces hay acloridia. Si le han hecho una vagotomía, le han sacado sus nervios vagos, por decirte, hay gente que transpira mucho, entonces se le hace una vagotomía, se le elimina una porción de su nervio vago y deja de transpirar, ¿no? En las axilas, en las manos. Entonces, la vagotomía es eso, ¿no? O el uso de antiácidos por largo tiempo. Ay, tengo acidez, y toman sus pastillas, su bismuto, su aluminio, sus pastillas para chupar, y entonces eso favorece que la salmonela se anide, se reproduzca
en el intestino delgado, las placas de Peyer, y luego se pueda diseminar. ¿Sí? También favorece la infección el tratamiento antibiótico previo. Si yo tomo medicamentos, si yo tomo medicamentos eh, antibióticos pero automedicados, entonces tengo el problema de hacer, ¿no es cierto?, diferentes tipos de patologías. Y una de ellas, como el Clostridium difficile, uno de ellos en este caso es de que al borrar la flora microbiana por culpa de la bacteria, ¿cierto? Al borrar la flora microbiana, al borrar el antibiótico de la flora microbiana, yo no tengo defensas. Al no tener defensas, entonces vaya a favorecer la infección. Eso es el problema de la salmonelosis o de la fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Cuando ingresa la salmonela. Ya saben que no es por aves ni por huevos de aves. Los humanos se han convertido en la fuente principal de infección. Entonces, aquí dentro de los factores de patogenicidad están sus endotoxinas que van a producir fiebre, ¿no es cierto? Están diseminados en el intestino, van a las placas de Peyer y de ahí se disemina. Si es salmonela entérica, diarrea, gastroenteritis, salmonelosis. Si es salmonella entérica tifi, la fiebre tifoidea, es una diseminación sistémica y no hay gastroenteritis, más bien hay constipación, hay estreñimiento más bien. Entonces, el diagnóstico igual se va a hacer en el agar McConkey, que es el agar diferencial que hemos aprendido. Las colonias lactosa positivas son de la Escherichia coli, las lactosas negativas son de la Salmonella, pero hay que llevarles a SS, aislamiento secundario. Y en SS es un puntito negro y ese es Salmonella. ¿Eh? Y con pruebas bioquímicas se abre si es Salmonella entérica tifi, entérica salame, entérica cólera suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tarde el tratamiento. Ya estamos terminando. Y cuando se aísla salmonella tifi, ¿no es cierto? En la sangre está la primera semana y en heces está la tercera semana. Al medio está en médula ósea y en vejiga. Entonces yo puedo hacer un mielocultivo entre la primera y segunda semana, igual que un urocultivo, pero solamente tengo un 3 a 5% de posibilidades de encontrar y de un 90-98% de mielocultivo, pero nadie hace mielocultivo ni urocultivo, solamente es hecho con fines investigativos. Entonces, durante la primera semana yo hago hemocultivo y durante la tercera semana yo hago coprocultivo. En la primera semana está circulando por la sangre, entonces como está circulando por la sangre me da fiebre, me salen unas manchas rojas, roceola típica, ¿m? Y después va por la segunda semana, está por vejiga, está por médula ósea, me da constipación, estreñimiento, y en la tercera semana recién está en heces fecales, en intestino delgado, y los elimino y recién hago caca y recién elimino salmonelas. Entonces, ¿cómo yo sé que mi paciente tiene tifoidea? Tiene fiebre, ¿no? De 3, si dice, el libro dice, ¿no? El libro de infectología dice, si el paciente tiene más de 2 semanas fiebre, piense en fiebre tifoidea. Además, si viene de área endémica, ¿cuál es? Cualquier país de Latinoamérica, cualquier país de África, cualquier país de la India, ¿no es cierto? De México, de Centroamérica, ¿no es cierto? Entonces, como somos los países pobres, somos los cochinos. No es por comer huevos, es por comer, ¿no es cierto?, de la mano de quien te cocina, ¿no? Que es la que no se ha lavado, que se ha vuelto portadora. Por lo tanto, como no podemos saber si es primera semana, segunda o tercera semana, entonces le pedimos hemocultivo y coprocultivo. Si sale positivo hemocultivo, está entre la primera y segunda semana. Si es coprocultivo positivo, está entre la segunda y tercera semana. Entonces, para la fiebre tifoidea, se dan cuenta, es mucho más complejo el diagnóstico. Entonces, para salmonelosis se obtiene la muestra de heces fecales, se siembra en agar McConkey, tiene que ser lactosa negativo, y en el aislamiento secundario en agar SS, las colonias tienen que ser en ojo de pez,
se hace pruebas bioquímicas y yo voy a saber la especie de Salmonella entérica. Pero si yo quiero ver si tiene fiebre tifoidea, que se llama fiebre entérica, entonces obtengo muestras de sangre, ¿no? Hemocultivo, que me tarda de 5 a 7 días en desarrollar colonias. Después se siembra, o al mismo tiempo, en agar maconque, ¿no es cierto?, de heces fecales, la sangre en hemocultivo, heces fecales en maconque, y me salen lactosa negativos, hago un aislamiento secundario en SS, colonias en ojo de pez, pruebas bioquímicas, por lo tanto, para sangre tengo que hacer esto. Entonces, ¿qué significa? Significa, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que cuando yo tengo fiebre tifoidea, tomo muestras de sangre y después de 5 a 7 días recién crecen colonias. Estas colonias saco y tengo que sembrar en maconque, se me sale lactosa negativo en SS, se me salen hojas de pez, pruebas bioquímicas y recién voy a saber qué es fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, tengo que hacer coprocultivo, ¿no es cierto? Obtención de muestras, maconque y todo. Entonces, fiebre tifoidea tarda el diagnóstico por lo menos una semana en tener el diagnóstico. En salmonelosis me tarda 3 días en tener el diagnóstico. Entonces, no se puede diagnosticar salmonelosis solamente porque tienes diarrea. No se puede diagnosticar tifoidea porque no tienes diarrea, tienes constipación y tienes fiebre y has comido en la calle, porque mi diagnóstico laboratorial me va a tardar aproximadamente unas 1 a 2 semanas. Entonces, como yo no puedo tardar tanto en el diagnóstico laboratorial, yo al paciente le doy ciprofloxacina, que es el tratamiento para salmonelosis y para fiebre tifoidea, le doy ciprofloxacina y al mismo tiempo le hago cultivo. Si es salmonelosis con diarrea, le hago un coprocultivo y al tercer día sabré si es salmonela entérica y qué subespecie. Si es fiebre tifoidea, tiene fiebre de 2 a 3 semanas, ha comido en la calle y además tiene manchitas rojas en su cuerpo porque es la roceola típica, ¿no? Entonces, sospecho de fiebre tifoidea, entonces le doy tratamiento de ciprofloxacina y en 2 semanas, ¿no es cierto? Entre 1 a 2 semanas voy a tener el laboratorio listo y me va a decir si estaba positivo el hemocultivo o el coprocultivo para que yo sepa en qué semana está y cuánto tiempo más va a estar convaleciente el paciente. Entonces, si se dan cuenta, no es tan fácil ni lo uno ni lo otro. Entonces, ya para terminar, ¿será posible que ahora podamos comer un huevo dignamente y sin miedo? Sí. ¿Será posible que aquí se encuentre la salmonela? No, porque el reservorio actual es el humano, ya no las aves, porque las aves reciben el tratamiento antibiótico. Entonces, para terminar, tú tienes que hacer el lavado de manos siempre, no solo por el coronavirus. Cuando tienes que cocinar, limpia los huevos, ¿no es cierto? Lávate las manos frecuentemente a cada rato, o límpiate con alcohol, ¿no es cierto? Usa tablas para cortar vegetales, pescado, carne, separados. En una tabla pescado, en otra tabla carne roja, en otra tabla carne blanca, en otra tabla vegetales para no contaminar. Pero ¿quién hace eso? Nadie lava cada rato. Muy bien, espero que les haya gustado. Hasta aquí es el parcial. ¿Listo? Chau, chau. Chau.